Hola, soy Felipe, su siervo de Radio Nueva, Vida. Thank you for joining us today, and thank you again, Sam. Welcome, Phil. Gracias por estar con nosotros y también a Sam. You know, when I gave up on myself, ¿Sabe? Cuando llegó el tiempo en que yo ya me había rendido de mí mismo, God in His goodness came and visited me, Dios en su bondad llegó y me visitó. and it changed my life Y eso cambió mi vida. and launched this ministry. Y eso fue lo que lanzó este ministerio. And recently the Lord was speaking to me when I was walking, Y hace poquito el Señor me hablaba mientras yo iba en mi caminata. and He was saying, you know, you think about me when you wake up in the morning, Y Él me decía, tú piensas en mí cuando te despiertas en la mañana. and the reason you do that is because of my grace poured into your life. Y la razón de eso es porque mi gracia se derramó sobre tu vida. You're no better than anyone. No eres mejor que ningún otro, It's only because of my mercy that you're thinking about me right now. sino que es por mi misericordia que tú estás pensando en mí en este momento. After I had this visitation, Después de que tuve esa visitación, the Lord made very clear to me what my assignment was on earth. el Señor me dejó muy claro cuál era mi tarea aquí en la tierra. And my job, it wasn't going to be just radio or anything like that. It was to tell God's people Y mi trabajo no iba a ser estar en la radio o algo así precisamente, sino era decirle al pueblo de Dios that they are the bride of Christ, que cada uno son la novia de Cristo and they need to get ready for their groom, Jesus. y que tienen que prepararse para el novio, que es nuestro Señor Jesucristo. And the Lord said, your job is to tell people about this El Señor me decía, tu trabajo es anunciarle a las personas esta verdad, in good days and bad. en los buenos días y en los malos. When it seems like things are really spiritually excited, Cuando los días parecen que están muy bien espiritualmente or when things are really bad. o cuando las cosas están muy mal. You're to share my heart with my people Sea lo que sea, tú tienes que compartir mi corazón con mi pueblo and prepare them for the return of my son Jesus. y prepararlos para el regreso de mi Hijo Jesucristo. You know, on Sunday, I was walking, El domingo iba caminando and when I walk, I try to talk to the Lord. y mientras yo camino voy hablando con Dios And I felt like the Lord began to speak to my heart. y sentí que el Señor me hablaba al corazón. And as I was walking through these houses, the Lord said, Y yo iba caminando ahí entre las casas y el Señor me decía, these people do not honor me. esta gente aquí no me honra, They don't know me. ni me conocen. I have created them and I have given them life and blessings, Yo los creé, les he dado vida y bendiciones, but they don't care anything about me. pero a ellos no les importa ni quieren nada que ver conmigo. And then he asked me this question: Y luego el Señor me preguntó, how long will I let righteousness be thrown in the mud and trampled upon dice, ¿cuánto tiempo yo voy a dejar que la justicia siga siendo aventada y pisoteada en el lodo before I bring judgment? antes de que traiga mi justicia? And then I asked the Lord, am I like Moses or Abraham? I'm supposed to bargain and for the lives of people? Y yo me sentía extraño y le decía al Señor, soy como Moisés o como otro de tus siervos que tengo que negociar contigo por la bondad de tu pueblo. No, and he said, no, what I want you to do is to tell my people Y él me dijo, no, lo que yo quiero que hagas es que le digas a mi pueblo that right at this moment, que en este momento I'm making a decision about judgment. estoy tomando una decisión acerca del juicio. When I got back home, the Lord said to turn to Isaiah, the 15th chapter, Y cuando llegué a casa, sentí que el Señor me dirigía a Isaías 15, which I've read many times. el cual he leído muchas veces. And I told the Lord, I hate this chapter. Y yo le decía al Señor, a mí no me gusta este capítulo, All it is about judgment coming on the Moabites. porque habla mucho del juicio que viene sobre los moabitas. I don't want to read it. Y yo no quiero leerlo, Señor. But the Lord said, turn to verse 5. Y el Señor me decía, ve al verso 5, And we're in this chapter all about judgment coming to the y en Moabites. ese capítulo completo habla acerca del juicio contra los moabitas, Because they had pride in their hearts. porque eran orgullosos de su And they corazón. worshipped a false god named Chemosh. Y adoraban a los dioses falsos como el Chemosh, And they were opposed to God's people. y se oponían aún al pueblo de Dios. And God was going to bring judgment to them. Y el Señor iba a traer juicio sobre ellos. But the 5th verse says,
my heart cries out for Moab. Pero en el verso 5 dice, mi corazón clama por Moab. And the Lord was showing me there is a part of my heart that desires mercy. Y el Señor me mostraba allí que parte de su corazón desea And there's a misericordia. part of my heart that desires judgment. Y parte del corazón que desea juicio. And we have at this time, we're to call out to God for mercy. Y en estos momentos el Señor nos está diciendo que tenemos que clamar por misericordia. Mercy in our lives. Misericordia en nuestras vidas. Instead of the judgment upon our land. En vez de que caiga ese juicio sobre nuestra tierra. If you look at Jeremiah, the 48th chapter, God does the same thing when he's speaking to another prophet. Si vemos en Jeremías 48, vemos cómo Dios hace lo mismo cuando Dios está hablando con otro profeta. Jeremiah is describing the judgment that's coming to Moab, but he also describes God has mercy. Jeremías está describiendo el juicio que viene contra Moab, pero también describe que tiene misericordia. And then the Lord gave me a dream. Y luego el Señor me dio un sueño. In this dream, there was a field, a great big field. En ese sueño había un campo grande. And in the middle of it, there was a roadway that ran right through it. Y en medio de ese campo de sembradío había como un camino en medio. And on the left side was a group of people. They were making a stage and setting up a sound system. Del lado izquierdo había un grupo de gente que estaban haciendo una plataforma y poniendo sonido. And I know that a man of God was going to come and share God's heart. Yo sabía que un hombre de Dios iba a llegar a ese lugar a compartir palabra. And God's Spirit was going to come Y que el Espíritu de Dios iba a llegar allí in a mighty way. de una manera poderosa. On the right side of this roadway, I saw a single file of people coming. Y del lado derecho miré como una línea solamente que estaban acercándose. And they came and they sat down one at a time right next to the roadway. Y uno por uno llegaban y se sentaban justo al lado del camino. And then the line came and sat behind them, and then another line came and another line came until the field was filled with people. Y así seguían llegando. Una línea llegaba y se ponía atrás de la otra y seguían llegando hasta que se llenó todo el sembradío. And I noticed that nobody had any cell phones. Y yo me di cuenta que ninguno llevaba sus The teléfonos. people were poor, but they had dressed up, Todos eran como pobres, pero se veían bien arreglados. not to impress other people, Nadie iba para impresionar a alguien más, but they dressed up because they knew they were going to have a meeting with the king. pero iban bien vestidos porque sabían que iban a tener un encuentro con el rey. God was going to visit them. Porque Dios los iba a visitar. And they sat quietly and humbly. Y todos estaban callados y And humildes. they were prayerfully considering things in their heart, Y aún en oración pensaban las cosas en su corazón. so that when the word of God came, Para que cuando la palabra de Dios llegara, they would be able to receive it. pudieran estar listos para recibirla. And I was so touched by the earnestness in their heart Y me conmovió mucho ver ese deseo en sus and their great corazones. desire to be with Ese God. deseo tan grande de estar con Dios. Okay, the next day I had another dream, Al día siguiente tuve otro sueño, completely different. muy diferente. But in this dream, I was a youth leader En ese sueño yo era un líder de for jóvenes junior high and high school students. para los jovencitos que estaban en high school y por entrar. And I was taking them from our church in a bus, Y yo los tenía que llevar de la iglesia en un camión, driving about an hour and a half to another great big church manejando hasta otra iglesia como hora y media que era una iglesia grande, that had a huge gymnasium. que tenía un gimnasio bien grande. And this was a sports night for these kids. Y era una noche de deportes para estos jóvenes. So they were getting involved in playing basketball and volleyball and everything in the gym. Entonces todos estaban jugando voleibol y básquetbol ahí en el gimnasio. Next to the gym was a music room Y junto al gimnasio había un cuarto de música, where the choir would meet. en donde el coro se iba a juntar. And there was a piano. Y había un piano. And some of the kids that didn't like sports too much went into this room. Y algunos de los jóvenes que no les gustaba tanto el deporte fueron a ese cuarto. And one of them began to play the piano some worship songs. Y uno comenzó a tocar el piano, música de alabanza. And the kids began to sing these worship songs. Y algunos de los otros jovencitos comenzaron a And cantarlas. as they sang, the Spirit of God came upon Y them. conforme empezaban a cantarlas, el Espíritu de Dios It descendió. was amazing. Fue algo maravilloso. Pretty soon, the
kids who were playing volleyball and basketball, they were coming into the room. A los minutos, los otros jovencitos que estaban jugando voleibol y básquetbol también llegaron. Because they wanted to be where God was. Porque querían estar allí donde Dios estaba. Kids were crying and confessing their sins to each other. Habían jovencitos llorando y confesándose sus pecados los unos a los otros. They felt the presence of God. Sentían la presencia de Dios. One boy came in and he said, "What is that fragrance I smell?" Aún un jovencito llegaba y decía, ¿qué es ese olor tan rico que llega? And I had the opportunity to explain about the presence of God. Y le pude explicar, es la presencia de Dios. We put a microphone in the middle of the room and the kids would come and share what was in their hearts. Pusimos un micrófono en el medio del cuarto y los jovencitos llegaban y compartían de corazón lo que The whole sentían. room was filled with the glory of the Todo el Lord. cuarto se llenó de la presencia del Espíritu. And it was a Sunday night and the kids were supposed to get back home, Era un domingo ya en la noche y se tenían que regresar a sus casas. but we didn't leave till 3 o'clock Pero nadie se quiso ir sino hasta In the las morning. 3 de la mañana. because nobody wanted to leave the Porque wonderful nadie- presence of God. Nadie se quería ir de esa hermosa presencia de Dios. And I share these things today Y comparto estas cosas hoy because I feel like there's urgency in the Lord's heart. porque siento que en el Señor hay como una urgencia en su corazón. And He's trying to grab a hold of us Y Él quiere como despertarnos and get us ready for the bridegroom, Jesus. para que estemos listos para el novio que ya viene. He's trying to clean up our clothes so they're white Está tratando de limpiar nuestras vestiduras para que sean blancas. and our heart is prepared for Jesus. Y que nuestro corazón esté preparado para And Jesucristo. my heart is so full I could go on, but I won't. Mi corazón está tan lleno de gozo que podría seguir y seguir, pero no lo voy a hacer. Listen to these words through the Spirit Pero escucha estas palabras del Espíritu and take hold of the things that God has for you. y tome posesión de las cosas que Dios tiene para usted. And always remember Y siempre recuerde that God loves you que Dios le ama and He has a good plan for you, y tiene un plan excelente para usted, and that you don't be discouraged para que no se desanime, because the Lord is with you. porque el Señor está con usted. Que Dios le bendiga.